Hola, bienvenidos a este primer video de Química, un curso básico del profesor Sebastián Amaro. Amaro es mi apellido por si acaso. En este curso vamos a revisar la química desde el punto de vista de un no especialista, es decir, de gente que no está ligada al área química, sino que gente del ámbito de la tecnología o de la ingeniería que quiere aprender un poco de esta ciencia. Vamos a revisar primero el concepto de átomo y algunos otros conceptos básicos de la química. Para los no especialistas, el átomo es la organización de la materia más pequeña que podemos encontrar. No así para un químico o para un físico, donde podemos tener estructuras o organizaciones de la materia más pequeñas todavía que un átomo. Pero para personas del ámbito de la tecnología y la ingeniería no relacionada estrictamente a la química, es interesante o es suficiente decir que el átomo es la estructura más pequeña en la que podemos organizar la materia. Y la materia en un átomo se organiza, como ustedes pueden ver en el dibujo, en partículas subatómicas. Esas partículas son, en general, los protones, que están aquí marcados en pelotitas de color rojo, los neutrones, que están marcados en pelotitas de color azulado, y los electrones que están aquí marcados en estas pelotitas, o representados, mejor dicho, en estas pelotitas grises. Hay varias cosas que decir de este modelo. Seguramente ustedes aprendieron en algunas instancias previas a este curso que los protones tienen carga eléctrica, que la consideramos positiva, y los electrones tienen carga eléctrica que la consideramos negativa. La asignación de carga es importante indicar que es arbitraria, podría haber sido al revés o podría haber sido carga alfa y carga beta, solo indica dos estados diferentes de carga. Pero los neutrones no tienen carga eléctrica. Y también seguramente aprendieron en otras instancias que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Por lo tanto, este modelo que está planteado aquí, en donde los protones y los neutrones forman un núcleo y en conjunto se llaman los nucleones, y los electrones orbitan a ese núcleo, tiene algunos problemas conceptuales en base a lo que acabo de decir. Porque si los protones están todos juntos en el núcleo y se están repeliendo eléctricamente, entonces el núcleo debiese estallar. Entonces, ¿por qué no estalla el núcleo? El núcleo no estalla porque cuando los protones y los neutrones se acercan a distancias muy pequeñitas entre sí, muy cerca uno de otro, opera entre ellos una fuerza de corta distancia que se llama fuerza de atracción nuclear. Esa fuerza es como un gancho, por lo tanto, dos protones que están juntos se siguen repeliendo eléctricamente, pero están algo así como enganchados por esta fuerza de atracción nuclear. El otro cuestionamiento que podemos hacerle a este modelo es ¿por qué los electrones no se caen arriba del núcleo si se atraen con los protones? Eso ocurre porque esta representación de un electrón no es muy buena. Una pelotita, una partícula, no es la mejor representación de un electrón. Un electrón orbita el núcleo como una onda, de hecho como una onda estacionaria. Es como el vibrar de una cuerda de guitarra, que está encerrado en la longitud de la cuerda de la guitarra y está continuamente vibrando. El electrón está entonces encerrado en una zona o desparramado en una zona como una onda, no como una partícula, y esa zona ya no recibe el nombre de órbita, sino que se llama un orbital. Por lo tanto, los electrones no orbitan como partículas al núcleo, sino que orbitan como nubes desparramadas denominadas orbitales y por lo tanto no se pueden caer porque no son una partícula. Es como que yo tratara de hacer caer el sonido, que es una onda, o la luz, que es una onda. Por eso este modelo sobrevive de esa manera. Otra cosa interesante de indicar es que los electrones tienen una masa, voy a decir un peso, pero la palabra correcta sería masa, un peso 1800 veces más liviano que los protones y los neutrones.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la masa, del peso, todo el peso del átomo está concentrado en el núcleo. Sacarle un electrón a un átomo o ponerle un electrón de más, cosa que ocurre frecuentemente en la naturaleza, tiene un efecto prácticamente nulo en la masa, en lo que pesa el átomo. Ahora quiero que por favor se fijen en estos tres átomos que son distintos. El primero es un átomo de hidrógeno que tiene un protón y un electrón orbitando. El segundo es un átomo de helio que tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones orbitando. Y el tercero es un átomo de litio que tiene tres protones, cuatro neutrones y tres electrones. Y entonces podemos decir que, como ya acabo de comentar, la masa de estos átomos está prácticamente concentrada en el núcleo porque los electrones son muy livianitos respecto de los protones y neutrones. Entonces, la química reconoce dos números importantes cuando habla de los átomos. El primero es el número atómico Z. El número atómico Z se refiere al número de protones del núcleo. Por lo tanto, este átomo tiene Z igual a 1, un protón. Este otro átomo de acá tiene Z igual a 2, dos protones, y este átomo de acá tiene Z igual a 3, tres protones. Número atómico del litio, 3. Número atómico del helio, 2. Número atómico del hidrógeno, que son los nombres de estos átomos, 1. Es interesante indicar, y muy importante, que la naturaleza del átomo está relacionada a este número. Es decir, si yo a un átomo de helio le agrego un protón, lo convierto en litio, porque el litio tiene 3 protones. Si yo al átomo de litio le saco un protón, lo convierto en helio. Eso es más o menos independiente del número de neutrones. Por lo tanto, para definir de qué átomo estoy hablando, de qué especie química estoy hablando, solo tengo que fijarme en el número de protones del núcleo, número atómico Z. Otro número importante es la masa atómica A o número de masa. Ese número me indica, en forma muy básica, después vamos a ver otros detalles, el número de protones y neutrones del núcleo. En este caso, el número de masa o la masa atómica A es 1. Aquí 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, este tiene un número de masa 7, este tiene un número de masa 4 y este átomo tiene un número de masa igual a 1. Como ya he comentado, la masa del átomo es prácticamente la masa del núcleo porque los electrones son muy livianitos. Y le voy a asignar a la masa de un protón una medida que le vamos a llamar una unidad de masa atómica. Voy a decir que un protón pesa una unidad de masa atómica. Por lo tanto, este átomo pesa prácticamente una unidad de masa atómica, una UMA. En cambio, el átomo de helio pesa prácticamente 4 unidades de masa atómica, porque tengo 1, 2, 3, 4. Y el átomo de litio pesa prácticamente 7 unidades de masa atómica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, sin temor a equivocarme, puedo decir que el átomo de litio es 7 veces más pesado que el átomo de hidrógeno y que el átomo de helio es 4 veces más pesado que el átomo de hidrógeno, que en este caso es el átomo más liviano de los que estamos analizando. En base a esto, este análisis, esto que estoy mostrando aquí, contiene solamente 3 átomos, pero hay muchos más átomos que tienen mucho más protones y mucho más neutrones en su núcleo y mucho más electrones orbitando. ¿Ya? En base a esto, en el próximo video vamos a hablar del concepto de mol de átomos, un concepto que complica bastante a los estudiantes, pero que es bastante sencillo de entender y se basa justamente en estos conceptos tan simples, en donde acabo de decir entonces que hay átomos que son más pesados que otros porque tienen más partículas en su núcleo. Así que el concepto de mol lo veremos en el próximo video. Saludos a todos y nos vemos en el otro video. Chao, chao.